Saludos hermanos para todos, en el nombre del Señor Jesús. Es un gozo y una alegría estar aquí ante ustedes nuevamente con el propósito de compartir el mensaje del Señor. Nuestro estudio para hoy, hermanos, es la parte 3 de la profecía de Oseas, el capítulo 1 y el capítulo 2. La historia de la iglesia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, ilustrado por una familia alegórica, por una familia simbólica. Pero antes de empezar nuestro tema, hermanos, voy a pedirles por favor que me acompañen en una breve oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre que está en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Le damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de compartir su mensaje en esta hora. Rogamos, Padre, que el Espíritu Santo nos use y al igualmente que el Espíritu Santo lleve este mensaje a todas las almas, Padre, que lo necesitan. Rogamos, Señor, que se quede con nosotros. Se lo rogamos y pedimos con el perdón de nuestras faltas, en el nombre maravilloso de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Oseas. Tomen su lápiz, libreta, para que tomen nota, hermanos, de las citas que vamos a compartir con ustedes en esta hora. Quiero dar un breve resumen de la parte 2. Si ustedes recuerdan, hermanos, que la parte 2 comienza con el capítulo 2. Y habíamos leído de los versículos 1 hasta el versículo 9 y habíamos explicado, ¿verdad?, el mensaje. Habíamos, con la ayuda de la Biblia y del Espíritu de Profecía, explicado cómo realmente lo que encontramos registrado en el capítulo 2 tiene que ver con la iglesia, ya no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Bien, habíamos explicado, hermanos, que en primer lugar cambiaron los nombres. En el capítulo 1 era lo Ruama y lo Ami. Y en el capítulo 2 ya encontramos Ruama y Ami. Así es como dice la Biblia. Habíamos dicho, hermanos, que el prefijo lo es un negativo. O sea que el nombre Ruama es misericordia. Pero con este prefijo lo es no misericordia. Ami es mi pueblo, pero con el prefijo lo es no mi pueblo. Así es que mientras no hubo misericordia en el Antiguo Testamento, como ya lo explicamos, y también el pueblo de Dios dejó de ser su pueblo, en el Nuevo Testamento ahora hay misericordia y es el pueblo de Dios. Explicamos, hermanos, también que los nombres ahora en el capítulo 2 se mencionan, pero en plural, no en singular. Hermanas y hermanos, ¿sí? Hermanas Ruama y hermanos Ami. Habíamos dicho, hermanos, que esto tiene un significado importante, que ya es un grupo de hermanas y un grupo de hermanos en la iglesia. Habíamos dicho, hermanos, que la profecía de Oseas en el capítulo 2 introduce un movimiento laico llevando una obra especial en favor de su mamá, porque encontramos en el versículo 1 y versículo 2 que Dios, Oseas en este caso, que es un símbolo de Dios, da un mensaje a su hijo Jezreel, y Jezreel da ese mensaje a sus hermanas y a sus hermanos para que ellos transmitan ese mensaje a su mamá. ¿Sí? Eso es lo que habíamos explicado. Habíamos dicho, hermanos, que a través de este movimiento laico, el Señor está invitando a su pueblo, a su iglesia, para que efectúe un reavivamiento y una reforma, señalando los males, señalando, hermanos, aquellos errores que mamá, el ministerio, está cometiendo, está haciendo, llamando su atención. Eso es lo que encontrábamos de introducción en el capítulo 2, que ahí ya se convierte ahora en un movimiento laico, y explicamos detalladamente la situación, dimos las pruebas que realmente, así como en la antigüedad, no por casualidad, el Señor
le mandó a Oseas que tomara a esta mujer fornicaria, lo habíamos leído en el capítulo 1, se le pidió eso, ¿por qué? Dice, porque la tierra fornica apartándose del Señor, su pueblo fornica apartándose del Señor. Así como fue en el Antiguo Testamento, así también es en el Nuevo Testamento. Vemos que está ocurriendo lo mismo, es más, las cosas se han complicado tanto entre Oseas y su esposa, que él tiene que usar este método de hablarle a sus hijos para que sus hijos entonces transmitan lo que él quiere decirle a su esposa. En este caso la iglesia, el ministerio. Hermanos, dimos pruebas y les dijimos que pues esperamos que no se sorprendan, hermanos, mucho menos ustedes se molesten realmente, porque así como en el Antiguo Testamento la iglesia tuvo que ser comparada con esta mujer, el pueblo de Dios, leímos una cita del Espíritu de Profecía que lo mismo está pasando hoy. El pueblo de Dios, su iglesia, está fornicando con el mundo, está adulterando con el mundo. Así como fue en el pasado, así es hoy. Así es que, mis hermanos, esperamos que este mensaje para todos los hermanos Amis y las hermanas Ruama en la iglesia pueda ser de bendición. Hoy vamos a seguir con la parte 3, hermanos. Voy a leer del versículo 9 al versículo 11 del capítulo 2. Dice, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todos sus gozos, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Aquí vemos, hermanos, el resultado que viene después de que el pueblo de Dios se aparta de él, de que su iglesia se aparta de él. Hay un resultado y vemos aquí estos juicios, porque no son más que eso. Habíamos explicado en la parte 2 que exactamente, hermanos, exactamente en el capítulo 2 de Oseas se muestra, pero en la experiencia de la iglesia, ¿okay?, la experiencia del hijo pródigo, ¿sí? Así como el hijo pródigo tuvo que caer hasta el fondo para reconocer, tuvo que sufrir para reconocer, esa misma experiencia va a ocurrir o está ocurriendo en la iglesia para que ella reconozca y trate de buscar el camino nuevamente correcto, trate de buscar, de regresar con Oseas, su esposo, con el Señor en este caso. Y aquí sigue mencionando esto. El versículo 11, hermanos, hace énfasis en ciertos aspectos como las nuevas lunas, días de reposo y todas sus festividades. Esto tenía que ver con el sistema ceremonial. Pudiera ser que por este texto digamos, no, es que sigue hablando del pueblo de Israel antiguo. Bueno, ya dimos las pruebas, hermanos, que el capítulo 2 ya no está hablando de la iglesia en el Antiguo Testamento, sino que ahora está hablando del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, como lo hemos dicho, hermanos, el sistema de los sacrificios, los ritos y las ceremonias. Habíamos compartido una cita con ustedes en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, que ahí se revela, hermanos, se revelaba el Evangelio. En una forma compacta se revelaba el Evangelio completo, ¿sí? Ahora en el Nuevo Testamento ya la iglesia no tenía fiestas especiales como la fiesta de la Pascua, los ritos de la gavilla mecida, el Pentecostés, las cabañas, la fiesta de las cabañas. Eso fue abolido en la cruz, ¿sí? Pero todo eso es una sombra. Todos esos ritos y esas ceremonias, dicho sea de paso, les recomendamos que vean nuestro tema que también tenemos ya ahí en el YouTube para compartir con ustedes, hermanos, que habla de las fiestas ceremoniales. Cómo realmente sí eso era una sombra compacta del Evangelio en todo tiempo. Ahora, ¿por qué se introduce este lenguaje aquí, hermanos? Porque tiene que ver con las verdades que la iglesia, aunque ya no practicaba literalmente estas fiestas, pero ahora
en sus verdades, en sus predicaciones, tenía que ver las fiestas ceremoniales en su aplicación espiritual. ¿Sí? Esto tiene que ver, hermanos, para que ustedes me entiendan mejor, así como el rey Nabucodonosor tuvo que robar su sistema, le llamo así, religioso. ¿Por qué? Porque dice que cuando destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo y robó todos los utensilios del templo. O sea, de alguna forma este rey Nabucodonosor privó al pueblo de Dios de todo su sistema religioso. Eso fue allá en el Antiguo Testamento. Para que ustedes entiendan mejor, es que la iglesia en el Nuevo Testamento pasaría algo similar, pero ya no con la Babilonia literal, ahora con la Babilonia espiritual. Roma, el papado especialmente, quien robó a la iglesia todas esas verdades especiales que, vuelvo a decir, eran sombra del sistema de sacrificios que cesó en la cruz, ¿verdad? El santuario, la verdad del sábado. Es más, eso está en Daniel 8, versículo 11 y 12. Esto tendría que ocurrir en algún tiempo, y ocurrió, hermanos, durante la Edad Oscura, y lo voy a leer aquí. Daniel capítulo 8, versículos 11 y 12 dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Este poder está descrito en Daniel 8, a través de un cuerno grande que surgió de uno de los 4 cuernos del macho cabrío. De una de las divisiones del reino de Alejandro surgió este poder, que nosotros entendemos hoy que es Roma pagana primero y después Roma papal. Este poder echó por tierra las verdades del santuario, las verdades del sábado, que tienen que ver como sombra de este lenguaje que usa en el versículo 11, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Así fue en el Antiguo Testamento, así ocurriría en el Nuevo Testamento. Daniel 8, 11 y 12, durante la Edad Oscura, durante los 1260 años de oscuridad, cuando este poder robó estas verdades a la iglesia. Versículo 12 y 13 dice: y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice el Señor. La misma experiencia del Antiguo Testamento lo vemos ahora en el Nuevo Testamento. Pero ustedes dirán: ¿y dónde están los Baales? ¿Y dónde están los arcillos? ¿Y dónde está todo esto? Pues todo esto, hermanos, era solo una réplica, era algo que apuntaba, ¿sí?, a algo que también tenía que suceder dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. En el inicio, en la introducción del capítulo 2, pues dimos todas las pruebas, hermanos, del problema, de la situación que estamos viviendo como pueblo hoy. Hermanos, vuelvo a hacer hincapié, muchas veces hago este comentario en los temas que comparto con ustedes. Hermanos, si yo estuviera dando este tema hoy para decirles: esto va a suceder, dice la profecía que esto va a pasar, podrían ustedes decir: bueno, está en cuestión lo que dice el hermano, es cuestionable. ¿Cómo es que él asegura que eso va a pasar? Pero yo quiero decir, hermanos, que esto que está predicho ahora aquí en el libro de Oseas, en su lenguaje, como él lo expresó, como Dios se lo dio, quizás sí adaptado a lo antiguo, hermanos, hoy nosotros podemos ver con nuestros propios ojos que esto se está cumpliendo. Sí, hermanos, por la rebeldía, por apartarse del Señor, la iglesia está pasando por situaciones difíciles. En todo sentido, hermanos. En todo sentido, pero recuerden que el único método que le resulta al Señor para que nosotros nos volvamos, para que su iglesia se vuelva a Él, es el sufrimiento.
Lamentablemente, hermanos, es el único método que nunca le falla al Señor. Solo cuando el sufrimiento viene, solo cuando la necesidad viene, entonces es cuando volteamos nuestros ojos hacia arriba. Y esa es la misma experiencia de la iglesia. Hablamos del hijo pródigo. Es la misma experiencia. ¿Sí? Que la iglesia está pasando hoy, hermanos. Yo solo llamo su atención para que miren lo que está sucediendo dentro del pueblo de Dios. Miren lo que está sucediendo con las verdades, con los bienes, con todo lo que el pueblo de Dios posee. Su iglesia, hermanos, hoy al presente. Y se darán cuenta que estos versículos se están cumpliendo al pie de la letra. ¿Sí? No quisiera entrar en más detalles, hermanos, pero yo solo quiero decir que esto está sucediendo hoy, hermanos. Había explicado anteriormente, muchos dicen paz y seguridad cuando no hay paz. Habíamos dicho en las palabras de Apocalipsis, capítulo 3, en la iglesia Laodicea, la iglesia cree que todo está bien cuando realmente todo está mal. Algo está sucediendo, hermanos, pero esto es el plan de Dios para que su iglesia se vuelva a Él. Yo les dije, hermanos, que este mensaje como objetivo principal tiene mostrar cuáles son los planes de Dios. No es mostrar realmente lo que la iglesia está haciendo mal. Ese no es el objetivo. Se muestra, hermanos, pero el objetivo principal del tema aquí es mostrar que el Señor, a través de esta amonestación que lleva a través de los hijos a mamá, el Señor va a traer reconciliación nuevamente en su iglesia. Ese es el objetivo principal, que el Señor va a restaurar esa relación verdadera con su iglesia finalmente. La pregunta para nosotros es, ¿y de qué parte vamos a estar? La pregunta para nosotros hoy, hermanos, ¿estamos atendiendo el mensaje que es enviado por Oseas, en este caso símbolo de Dios, a través de Jezreel, un instrumento, un profeta, para que ese mensaje se dé a mamá? ¿Estamos nosotros de ese lado? ¿Estamos colaborando para que la paz y la armonía vuelva entre Oseas y su mujer? Dios quiere, hermanos, que en eso estemos cada uno de nosotros. Esto es muy importante. Es una pregunta para meditar y para concientizarnos. Dice el versículo 14, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Este versículo, hermanos, muestra que, vuelvo a decir, cuando la iglesia se encuentra en una situación de necesidad, es cuando Dios puede hablarle. Y aquí dice, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. En la profecía, hermanos, el término desierto tiene que ver con la tierra de los gentiles. En Apocalipsis 12, explicamos que la mujer que describe ahí, se le dieron 2 alas de grande águila para que volase de la presencia del dragón al desierto, donde fue sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo, que eso quiere decir 1260 años, ¿sí? En la tierra de los gentiles, la iglesia huyó de Jerusalén a la tierra de los gentiles, donde fue protegida por Dios de la persecución. Y ahí mismo es donde dice que el Señor la lleva, o sea, se está hablando de lo mismo, a ese lugar, en la tierra de los gentiles, y entonces dice que le va a hablar a su corazón. Hermanos, los planes de Dios, a pesar de como pueblo a veces nos rebelamos y le damos la espalda, los planes de Él no han cambiado. Los planes de Él es salvar a su pueblo, salvar a su iglesia. La pregunta es, ¿voy a estar yo ahí entre esos que serán salvos? ¿Entre esos que atenderán el llamado del Señor? Dios quiera que así sea. Su paciencia es grande, hermanos, muy grande su paciencia, porque a través de la historia nos damos cuenta que su pueblo le ha dado la espalda, su pueblo se ha olvidado de Él, y aún Él sigue con los brazos abiertos, llamándole para que vuelva a Él. Y ese es el llamado que Él nos hace a través de este mensaje, hermanos, a su pueblo, la iglesia adventista. Dice el versículo 15, y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Qué maravilloso, hermanos. Dice el versículo 15 que hay una esperanza para su pueblo, para su iglesia,
para su esposa que se encuentra en esta condición, como lo describe la profecía, como se describe según la palabra del Señor, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en nuestro tiempo. Hay una solución, hay una esperanza, y la Biblia le llama el Valle de Acor. El Valle de Acor es la puerta de esperanza, es la única esperanza para que la iglesia vuelva nuevamente en armonía con su esposo, con Oseas. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que ir a la Biblia y buscar qué es lo que quiere decir o qué pasó en el Valle de Acor. En la Biblia, hermanos, se menciona solo 3 veces el Valle de Acor. 2 veces se menciona simbólico y una vez literal. Isaías 66:10, Oseas 2:15, y vamos a ir al libro, que es a donde se menciona literalmente. Para poder entender a qué se refiere Oseas capítulo 2 en este versículo, como la puerta de esperanza para la iglesia, es necesario que nosotros sepamos literalmente qué sucedió en el antitípico el típico Valle de Acor. Vamos a ir al libro de Josué, hermanos. Aquí vamos a relatar un poco la historia. Si ustedes recuerdan que la primer ciudad que conquistaron después de que cruzaron el Jordán, el pueblo de Israel, fue Jericó. Y ahora, bajo el mando de Josué, el pueblo de Israel recibió la orden de cruzar el Jordán. Y tan pronto cruzaron el Jordán, la primera ciudad para conquistar fue Jericó. Ya ustedes saben la historia, cómo Dios obró maravillosamente en esa victoria que obtuvo el pueblo de Dios. No fue por el poder humano, no fue por la fuerza de las armas, no fue por eso, hermanos, sino que Dios obró, y ya ustedes conocen la historia. El Señor había dado una orden que todo lo que pertenecía a esa ciudad, Jericó, tenía que ser destruido. Todo, desde personas, ¿verdad?, hasta animales y enseres, bienes, todo tenía que ser destruido. Pero uno del pueblo de Dios desobedeció esta orden, y este hombre fue Acán. Este hombre no obedeció los mandatos del Señor, así es que él tomó unos mantos babilónicos, tomó oro, tomó plata, y lo trajo y lo escondió en su tienda. Ahora, la próxima ciudad con la cual tenían que enfrentarse era Ai. Está en el capítulo 6, lo que estoy diciendo de Josué, y capítulo 7. La próxima ciudad era Ai, una ciudad pequeña, no se comparaba con Jericó. Jericó era una super ciudad amurallada, imposible de penetrar. Sin embargo, el poder de Dios derribó las murallas. Ai era una ciudad pequeña, así que por lo tanto decidieron de que no fueran todos, no subieran todos en contra de esta ciudad. Así es que fue solo una parte del ejército. Pero ¿cuál va a ser su sorpresa, hermanos? Que fueron derrotados por esta ciudad tan pequeña. Fueron derrotados, el pueblo de Dios fue derrotado. Y la razón por la cual fueron derrotados es porque había algo que no se había hecho conforme a la voluntad de Dios. Pero ni Josué ni los líderes lo sabían. Así es que cuando esto pasa, Josué viene y se postra ante el Señor. Versículos 6 y 7 de Josué, capítulo 7, dice: Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los
moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Esta es la situación. El Señor le dio órdenes específicas a Josué de la manera como es que tenía que hacer ahora. El que dijo, levántate porque hay pecado. Israel ha pecado. ¿Sí? Ahora le da las instrucciones. El versículo 7 dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque el Señor, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que el Señor tome se acercará por familias. Y así fueron, hermanos. Dice el verso 18, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Señor Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Hermanos, esto es lo que literalmente sucedió en el Valle de Acor. El pueblo de Israel no podía seguir conquistando, no podía seguir avanzando hasta que el pecado y los pecadores fueran quitados del medio de ellos. Eso es lo que la Biblia nos muestra en cuanto al Valle de Acor, literal. Hubo una purificación. Tuvo que haber una limpieza del pueblo para que ellos pudieran seguir adelante. Así es que, hermanos, este Valle de Acor, ahora que nosotros entendemos claramente qué es y qué pasó, tenemos la llave para entender claramente qué significa el Valle de Acor en Oseas capítulo 2, donde está nuestro estudio, que es la única puerta de esperanza para la iglesia, la única puerta de esperanza para el pueblo de Dios, para que vuelva la armonía entre Oseas y su esposa. Hermanos, este acontecimiento del versículo 15, este Valle de Acor antitípico, significa, hermanos, que en la iglesia va a haber una purificación. En la iglesia, en el pueblo de Dios, tiene que haber una purificación para que la iglesia finalmente pueda terminar su obra, para que finalmente la iglesia pueda cumplir con el propósito divino por el cual Dios la envió a este mundo,
que es ser la luz del mundo, terminar su obra, terminar el trabajo. Pero primero tiene que experimentar el Valle de Acor, así como fue en la antigüedad. Quiero leer una cita, hermanos, que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, del tomo 5, la página 146 y 147. Algo sorprendente, hermanos, que dice aquí la sierva del Señor en este libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Nosotros profesamos estar gobernados por los mismos principios, bajo la influencia del mismo Espíritu, pero en vez de darlo todo por Cristo, muchos han tomado el lingote de oro y el codiciable manto babilónico y los han escondido en el campamento. Si la presencia de un solo Acán bastó para debilitar todo el campamento de Israel, podemos sorprendernos ante el escaso éxito que corona nuestros esfuerzos ahora que cada iglesia y casi cada familia tiene su Acán. Vayamos individualmente a trabajar para estimular a otros por nuestro ejemplo de benevolencia desinteresada. La obra podría haber avanzado con mucho mayor poder si todos hubieran hecho lo posible por proveer medios para la tesorería. El contexto de este tema aquí es el diezmo y las ofrendas, hermanos. Pero aquí lo que está diciendo el espíritu de profecía, que si un solo Acán bastó para que el pueblo de Israel no pudiera pararse frente a sus enemigos, seguir adelante conquistando, ¿cómo va a ser ahora, hermanos? En nuestro tiempo, miren, no es por casualidad, dice que en nuestro tiempo, cada iglesia y cada familia de los adventistas del séptimo día tiene su Acán. La iglesia no puede seguir adelante, la iglesia no puede terminar su obra sino hasta que el antitípico Valle de Acor venga sobre sus filas, hermanos. Esto muestra claramente, hermanos, que la iglesia va a ser purificada. Y vamos a mostrar algunas citas importantes del espíritu de profecía, hermanos. Y la primera quiero leerla en Testimonios para la Iglesia, hablando de esto. Tomo 1, la página 98. Escuchen lo que dice aquí la sierva del Señor. A medida que nos aproximamos al juicio, todos manifestarán su verdadero carácter y se verá claramente a qué grupo pertenecen. La zaranda se está moviendo. No digamos, detén tu mano, oh Dios. La iglesia debe ser purificada y eso la hará vivir. Dios reina, alábelo la gente. No tengo ni el más remoto pensamiento de dejarme abatir. Tengo el propósito de estar en lo correcto y de actuar correctamente. Se establecerá el juicio, se abrirán los libros y seremos juzgados de acuerdo con nuestras obras. Todas las falsedades que puedan inventarse contra mí no harán que yo sea peor, ni tampoco que sea mejor, a menos que me induzcan a acercarme más a mi Redentor. Esta cita muy importante, hermanos. La iglesia debe ser purificada y eso la hará vivir. Eso es el tema el tema principal en todos nuestros temas que hemos compartido con ustedes, hermanos. La purificación de la iglesia. No muchos predicadores hablan de esto, casi nadie habla de esto. Todos hablan de terminar la obra, de terminar el trabajo, de ir y llevar el evangelio a todo el mundo. Pero no nos damos cuenta, hermanos, de la condición en la cual nos encontramos. Recuerden, cada iglesia y cada familia tiene su Acán, ¿sí? Mientras estos Acanes estén entre nosotros, que no cabe duda, hermanos, que en algún momento también nosotros pudiéramos ser representados por este personaje. Por eso el mensaje ha venido aquí a nosotros para despertarnos completamente, hermanos. Para concientizarnos y mostrarnos que la purificación de la iglesia está por venir. La sierva del Señor dice, yo no estoy dispuesta a dejarme abatir. ¿Abatir por qué? Abatir por las armas destructoras, hermanos, de los 5 ángeles que ya explicamos, se describen en Ezequiel capítulo 9. La purificación de la iglesia, explicamos, hermanos, está representada por el capítulo 9 de Ezequiel. Un ángel pasa sellando a los que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en la iglesia.
y 5 vienen en pos de él, detrás de él, matando a todos aquellos que no tienen el sello en sus frentes. Y dice la Biblia, viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. En el típico valle de Acor, recuerdan, no solo Acán murió, hermanos, no solo Acán murió, con él murió todo lo que él tenía, hijos, hijas, sus familias, sus animales y todo lo que él tenía, fueron apedreados y fueron quemados, ahí en el típico valle de Acor. Hermanos, el Señor nos está hablando hoy. Hermanos, preparémonos, volvámonos a Él antes que sea demasiado tarde. El Señor nos está mostrando claramente cómo es que Él va a terminar su obra, hermanos. Él no la puede terminar su obra con esta iglesia militante que está llena de trigo y cizaña. Con esta iglesia militante que está llena de acanes. El Señor va a purificar su iglesia, hermanos. ¿Para qué? Para que entonces su iglesia pueda terminar la obra del Evangelio. Para que así como dice Mateo 24:14, el Evangelio se predique por testimonio a las naciones y entonces va a venir el fin. Así como lo describe el libro Profetas y Reyes, la página 535. Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. Esas son, hermanos, los tiempos que le esperan a la iglesia, pero no la iglesia militante, la iglesia triunfante, la iglesia que haya pasado por esta experiencia del antitípico Valle de Acor. Voy a leer otra cita más, hermanos, en este mismo libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, ahora la página 175. Dice aquí, hermanos, muchas personas que vi se complacían a sí mismas pensando que eran buenos cristianos, pero en realidad no habían recibido ni un solo rayo de la luz procedente de Jesús. Está hablando de nosotros, hermanos, está hablando de la iglesia. No saben en qué consiste ser renovados por la gracia de Dios. Carecen de experiencia propia eficaz en las cosas de Dios. Y vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su profeso pueblo. Fíjense, hermanos. Estimados amigos, no os engañéis acerca de vuestra condición. No podéis engañar a Dios. Dice el testigo fiel, conozco tus obras. Apocalipsis 3:1. El tercer ángel está conduciendo a un pueblo paso a paso, cada vez más arriba, y a cada paso será probado. Escuchen la frase nuevamente, se la repito. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su profeso pueblo. Está hablando de la iglesia. Decimos que somos cristianos, pero realmente no lo somos, hermanos. Estamos destituidos del Espíritu de Dios. No hemos recibido la verdad en nuestro corazón. La hemos aceptado, pero no la hemos llevado a nuestro corazón porque no hay frutos de arrepentimiento, no hay cambios en nuestra vida. No estamos practicando lo que el Señor quiere que practiquemos de acuerdo, nos dice en su palabra, hermanos. Estamos fallando, ¿sí? Dios quiera que antes que sea demasiado tarde despertemos, hermanos, antes de que el Señor haga esta obra de purificación y que nos vayamos a ser abatidos por esas armas de estos ángeles, hermanos. Quiero leer otra cita más acerca de la purificación de la iglesia. 2 citas más. Testimonios para la iglesia, tomo 5. Ahora la página 75 y 76. Dice aquí el espíritu de profecía, hermanos. Me consta que hay muchos que piensan demasiado favorablemente del tiempo presente. Estas almas amadoras de la comodidad se hundirán en la ruina general. De todas maneras, no perdemos la esperanza. Estamos propensos a pensar que donde no hay fieles ministros, no puede haber verdaderos cristianos, pero eso no es el caso.
Dios ha prometido que donde los pastores no son fieles, Él mismo se hará cargo del rebaño. Dios nunca hizo que el rebaño dependiera totalmente del instrumento humano. Pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. En el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo, podremos medir más exactamente la fuerza de Israel. Las señales indican que el tiempo está cercano cuando el Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su era. Dice esta otra cita, hermanos, los días de la purificación de la iglesia se acercan. Hermanos, no estamos yendo en contra de lo que la Biblia dice. Estamos mostrando claramente lo que el Señor ha de hacer. Y nos da evidencia tras evidencia tras evidencia. Pero aún así, hermanos, muchos al presente nos resistimos y nos oponemos al mensaje del Señor. El Señor nos perdone, hermanos, y el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque si al escuchar esta verdad no abrimos nuestros ojos y nos arrepentimos, no hay esperanza para nosotros, hermanos. No hay esperanza. Hermanos, hoy casi todos los adventistas del séptimo día estamos con el afán de llevar el evangelio a todo el mundo. Eso es bueno, hermanos, tener ese deseo en nuestro corazón. Pero lo que el Señor quiere es mostrarnos nuestra condición. ¿Cómo estamos? Está representada por esta mujer. Todos, hermanos, entramos ahí. No hay quien diga, oh, yo ya no estoy ahí. Ahí estamos todos. Este mensaje es para todos. Yo siempre lo he dicho, para mí principalmente, ¿sí? Y después lo comparto con aquellos que lo quieran escuchar también, se quieran reavivar y se quieran reformar. Pero todos decimos, no, el fuerte pregón tiene que darse, el fuerte pregón. Hermanos, quiero hablarles un poquito acerca del fuerte pregón. Apocalipsis 18, versículo 1 y versículo 4 dice: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este mensaje de Apocalipsis 18 está aún en lo porvenir, como ya lo mostré en los temas anteriores. Este mensaje de Apocalipsis 18 no se está dando ahora, hermano. ¿Por qué? Porque cuando este mensaje se dé, la iglesia tiene que haber sido purificada. La iglesia no puede ser la iglesia militante, una iglesia de trigo y cizaña. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí se hace un llamado a salir aquellos que se encuentran en todas las denominaciones que hoy componen Babilonia, para que vengan a formar parte de una iglesia donde ya no hay pecado que se practica en Babilonia. Y hasta hoy los pecados de Babilonia nos han alcanzado a todos, hermanos. No hay un grupo, no hay una iglesia que diga hoy nosotros ya no practicamos, estamos libres de pecado. No, todavía todos estamos en la lucha, pero muy pronto el Señor sí va a tener una iglesia pura, la iglesia triunfante. Cuando este antitípico valle de Acor ocurre, hermanos, el oro será separado de la escoria, el trigo será separado de la cizaña, el pez malo será separado del pez bueno. Habrá una iglesia purificada en la cual sí, ahora sí va a poder hacer ese llamado. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, porque aquí ya no hay una iglesia purificada, ya no hay esos pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El fuerte pregón todavía está en el futuro, hermanos, pero no está muy lejano, está muy cerca, porque esta iglesia purificada está muy pronto en surgir, en venir a la escena. ¿Por qué? Porque, como dice la sierva del Señor, los días de la purificación de la iglesia se acercan velozmente. Dios tendrá un pueblo purificado, celoso de buenas obras, y Dios quiera que en ese pueblo estemos usted y estemos nosotros también, hermanos. Miren lo que siguen los versículos que restan del capítulo 2, del 16 al 23, hermanos, cómo todo cambia. Después de que la iglesia pasa por este valle de Acor antitípico, después de que la iglesia es purificada, la armonía vuelve entre Oseas y su esposa. Dice el versículo 16, en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi,
y nunca me llamarás Baali, Ishi, marido mío. Nunca me vas a llamar Señor. Cuando la iglesia ahora es purificada, la relación, la armonía vuelve entre Oseas y su esposa, entre Dios y su iglesia. Dice el versículo 17, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Es verdad. Cuando estudiamos el tema de los 144,000, dice que en sus bocas no ha sido hallado engaño. Dice que tienen en sus frentes el nombre del Padre y del Hijo. Dedicaron sus mentes a Dios, le sirvieron con la mente y el corazón. ¿Sí? Por eso es que ahora, después de esto, está hablando de la iglesia purificada, de los 144,000. No hay engaño en sus bocas. Versículo 18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y les haré dormir seguros. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Gloria sea al Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque finalmente los designios divinos del corazón del Señor se van a cumplir. Pero tienen que ocurrir los acontecimientos que la profecía describe. ¿Sí? Hay un pacto que el Señor va a hacer con las bestias del campo, como fue al principio, hermanos, con su pueblo. Hay un pacto que el Señor finalmente establecerá, y ese pacto es escribir sus leyes en la mente y en el corazón de los seres humanos. ¿Para qué? Para que ahora le rindan un servicio voluntario. Se acabará esa lucha entre la carne y el espíritu. Eso finalmente terminará, hermanos, porque la ley de Dios, después de que el antitípico valle de Acor se cumpla, será escrita en las mentes y en los corazones de los seres humanos. Haremos el bien por naturaleza y Dios quiere que allí estemos, hermanos. Yo digo haremos porque yo quiero estar ahí. Que el Señor nos ayude a prepararnos para estar ahí, hermanos. Dice el verso 20, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. En aquel tiempo responderé, dice el Señor, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá a la tierra y al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel. Viene un tiempo, hermanos, cuando habrá una comunicación estrecha entre la tierra y el cielo, entre el Señor y su pueblo, entre aquellos amadores de la verdad aceptando la verdad. Se describe aquí el trigo, el vino y el aceite, y el pueblo de Dios respondiendo a Jezreel. Algo muy importante, hermanos. En todo tiempo habíamos explicado, hermanos, hasta hoy los profetas de Dios han sido despreciados, han sido rechazados, han sido tomados como falsos profetas y muchos de ellos han sido muertos, han sido aserrados, apedreados, echados en cisternas de lodo, tomados como traidores en todo tiempo. Pero viene el tiempo cuando el pueblo fiel de Dios, aquellos que se han librado de esta purificación, van ahora a atender la voz de Jezreel, la voz de los profetas. Y eso está escrito, hermanos. Lo habíamos leído en el capítulo 1, versículo 11 de Oseas. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Ese día es el que habla acá, hermanos, en el versículo 22. El pueblo escuchará a Jezreel. El día de Jezreel será grande, y eso lo vemos aquí un poquito adelante en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Un tiempo también que está a las puertas, hermanos, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos verán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Este día no está muy lejos, hermanos. El profeta Oseas lo describe, el profeta Joel lo describe y todos los profetas lo describen. El día de Jezreel, el día de los profetas, hermanos, será grande sobre la tierra. Finalmente se pondrá en el lugar que debe de estar. Testimonios para los ministros, la página 300.
nos habla un poquito acerca de este tiempo, cuando haya esta relación estrecha entre la iglesia, entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Dice aquí, página 300, habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Eso se terminará, hermanos. Los planes humanos serán puestos a un lado. Cuando este ángel de Apocalipsis 18 una su voz a la voz del mensaje del tercer ángel, todo va a cambiar. Dice así: Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Los que consideramos buenos obreros necesitarán acercarse a Dios, necesitarán el toque divino, necesitarán beber más profunda y perseverantemente de la fuente de agua viva para poder distinguir la obra de Dios en todo aspecto. Los obreros pueden cometer errores, pero usted debe darles la oportunidad de corregir sus errores y aprender a ser cautos al dejar la obra en sus manos. Muy pronto, hermanos, viene cuando el Señor tomará las riendas en sus propias manos, tomará el control de su obra y finalmente la obra se terminará. Pero todo va a ser muy diferente a como los humanos lo planeamos. Cuando estos versículos se cumplan, hermanos, que dice: el Señor responderá a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Cuando ese tiempo venga, es cuando realmente el Señor tiene el control de su obra en sus manos, porque Él la está dirigiendo, pero será muy diferente a como los hombres planeamos. Dice el versículo 23: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama, y diré a Lo-ammi: tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. Gloria sea al Señor, hermanos. Alabado sea el Señor por este mensaje tan maravilloso, que aunque vemos las cosas al principio muy difíciles, muy complicadas, muy tristes, muy decepcionantes, finalmente, hermanos, todo vuelve en armonía al hogar, Oseas con su esposa y sus hijos. A través de este movimiento laico, Oseas ha encomendado un mensaje a uno de sus hijos, Jezreel, habíamos dicho, hermanos. Él es un mensajero a quien Dios le da el mensaje y él lo comunica a sus hermanos y hermanas en la iglesia para que ellos lo den a su mamá, al ministerio. Es una reprensión severa, hermanos. Son palabras fuertes, pero el propósito finalmente es de que la armonía vuelva al hogar. Quiero leerles una parte aquí, hermanos. Una carta de Jezreel a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas en la iglesia, a las hermanas Ruhama y a los hermanos Ammi. Dice: les estoy escribiendo con la más profunda ansiedad para suplicarles que le rueguen a nuestra madre extraña para que podamos efectuar su reconciliación, salvar a nuestro padre de su inconsolable aflicción y volvamos a alegrar nuestro infeliz hogar ahora. Ese es el propósito del mensaje, hermanos, que vuelva la armonía entre Oseas y su esposa y sus hijos, que se termine esta situación difícil por la cual su pueblo está pasando. Y gloria a Dios porque eso sucede, pero el llamado es para nosotros. El Señor nos está hablando y expone a través de su palabra la indecente conexión ilícita con el mundo de nuestra madre. Y les insta que le supliquen para que se arrepienta de su infidelidad y se vuelvan a Él. Él aún la llama con el mismo amor supremo que siempre,
aunque ella ha obrado de una manera vergonzosa y es más corrupta en su desordenado amor que todas las mujeres. Que sus fervientes oraciones y su esfuerzo diligente puedan volver a unir nuestra familia e impedir la inminente desgracia familiar, especialmente la vergüenza y deshonor al gran nombre de nuestro Padre. Verdaderamente, si verdaderamente aman a papá y a mamá, fervientemente responderán a esta solemne apelación. Y ese será su gozo, si por las misericordiosas súplicas de papá y sus propios esfuerzos incansables, mamá sea ganada para arrepentimiento y reconciliada con papá y restaurada a su regio hogar. Piensen en el gozo inexpresable, mientras con brazos abiertos él entonces recibe a toda la familia y hace un gran banquete, como lo hizo el padre del hijo pródigo. Los judíos, antes del tiempo de Cristo y siempre desde entonces, pensaron que tenían toda la verdad y que habían de conocer. Cierto, ellos tenían la Biblia, pero su consecuente mal entendimiento del plan de Dios y resultante confianza en sí mismos los llevó a sentir que eran ricos y enriquecidos y sin necesidad de nada. Fue esta actitud la que hizo que desatendieran las enseñanzas de Cristo, el Rey de Gloria. Así, su concepto erróneo de la verdad y su prejuicio contra la luz de la palabra de Dios les robó del conocimiento y la sabiduría del Señor y finalmente fueron llevados a su vergüenza y condenación eterna para cometer el terrible crimen de quitar la vida al Hijo de Dios. Sin embargo, esta terrible culpa no recae solo sobre los desventurados judíos. También la Iglesia cristiana en cada uno de sus periodos subsiguientes, en efecto, ha crucificado de nuevo al Salvador, rechazando sus mensajes de verdad presente para ellos. Así también fue en los días de Lutero, de Knox, Wesley, Campbell, Miller, la hermana White. Y así es hoy con todos los que están fallando en dar atención especial para evitar las trampas siempre puestas por el enemigo. El único procedimiento seguro y sensato ahora es leer cuidadosamente cada página del solemne mensaje contenido aquí. No deje que ni una línea escape de su atención. Estudie cada palabra cuidadosamente y con oración. Sea un estudiante ferviente y diligente de la verdad. Examínelo todo y retenga lo bueno. Aprendamos de los bereanos. Estas cosas son escritas para nuestro ejemplo. No fallemos en imitar el noble ejemplo de los bereanos. Solamente así podemos ejercer nuestro juicio honestamente. De lo contrario, repetimos la insensatez de los judíos que fueron extraviados por los así llamados sabios maestros de Israel. El espíritu de profecía dice en Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 30 y 31. Si llega un mensaje que no entendáis, empeñaos en escuchar las razones que el mensajero expone, comparando texto con texto a fin de que podáis saber si lo apoya o no la palabra de Dios. Ninguno de los que se imaginen saberlo todo es demasiado viejo o demasiado inteligente para aprender del más humilde de los mensajeros del Dios vivo. Son estos los así llamados pecados veniales que hacen llegar a ser prejuiciados y satisfechos, y de apoyarse en otros, lo que siempre ha llevado al pueblo de Dios lejos de él. Asimismo, el temor de venir en contacto con el error con frecuencia les ha impedido venir en contacto con la verdad progresiva. Estos temores acariciados y pecados olvidados por la mayoría de los cristianos y aún defendidos por muchos en la introducción de cada verdad progresiva, han robado a multitudes la gloria eterna. Hermanos y hermanas, estas cosas les acontecieron y quedaron escritas para amonestarnos a nosotros los que hemos llegado a vivir en los últimos días de esta historia. No repitamos la triste historia.
que sus errores para nosotros puedan ser peldaños, escalones, para progresar y subir más arriba en el avance de la verdad. Sinceramente, por un hogar feliz, su hermano en Cristo, Jezreel. Jezreel nos ha escrito esta carta a los hermanos y hermanas laicos en la iglesia para hacer nuestra parte en este momento que el Señor nos está llamando. El Señor les bendiga a todos, hermanos, y esperamos este mensaje sea de bendición para cada una de sus almas, como todos los mensajes que hemos compartido con ustedes. Amén.